Vamos a realizar ahora la gráfica, así como después también vamos a analizar la siguiente función que tiene que ver con valor absoluto, pero ahora lo que observamos aquí es que dentro del valor absoluto existe una suma, dice x más 2. Entonces primero tendremos que realizar la suma, la operación, y después poder aplicar el valor absoluto. Bien, pero como primer paso, pues vamos a llenar nuestra tabla para de ahí poder realizar la gráfica. Bien, entonces, ahora, ¿qué valores podemos darle a x? Si observamos el eje x, que es desde donde salen estos valores, pues podemos darnos cuenta de que cuando le demos un valor a x, lo que vamos a hacer es la operación de sumarle 2. Por lo tanto, cualquier valor real que tengamos del eje x o que tomemos del eje x, lo podemos realizar, es decir, no hay ninguna restricción. Cualquier valor que tomemos del eje x, le puedo sumar más 2 y eso pues es válido. Por lo tanto, no hay ninguna, bueno, pues ustedes pueden elegir cualquier valor que quieran darle. Entonces, aquí para fines prácticos, bueno, voy a tomar algunos que diría, por ejemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Bien, con estos valores vamos a identificar que obtenemos. Entonces, ya que hemos dado los valores a x, lo que hemos definido, vamos a resolver, es decir, hacer la sustitución de cada uno en nuestra función para obtener su resultado de f de x. Por ejemplo, si tenemos f de menos 4, cuando x vale menos 4, se resuelve. X vale menos 4 más 2, y aquí obtenemos menos 4 más 2, su valor absoluto, aquí sería menos 2. Y aplicando su valor absoluto, resulta 2. Por lo tanto, aquí tendremos en f de x, cuando x vale menos 4, es 2. Siguiente valor, tendríamos con menos 3, f de menos 3, tendríamos menos 3, que es esta x, más 2. Y resolviendo lo que está dentro del valor absoluto, aquí es algo importante, primero resolver lo que está dentro. Es decir, sigo poniendo el valor absoluto y menos 3 más 2, pues es menos 1. Aquí seguimos aplicando la regla de los signos. Ahora sí, ya que resolvimos lo que está dentro del valor absoluto, ahora sí decimos valor absoluto de menos 1, que decíamos que lo convierte a positivo y queda 1. Bien, así. Vamos haciendo uno más. F cuando x vale menos 2, tendríamos menos 2, que es lo que vale x, más 2. Y resolvemos, todavía ponemos valor absoluto porque vamos a resolver lo que está dentro. Menos 2 más 2, pues es 0. Y valor absoluto de 0, pues sigue siendo 0. Bien, y así nos vamos con el mismo procedimiento resolviendo con cada uno de los elementos que tenemos ahí en x. Que bueno, aquí lo que nos va a resultar, cuando x vale menos 1, va a resultar 1. Ya ustedes igual lo pueden comprobar que dé ese resultado. Cuando x vale 0, resultado es 2. Cuando x vale 1, resultado es 3. Y cuando x vale 2, resultado es 4. Bien, ahí está. Y así es como llenamos nuestra tabla. Les vuelvo a repetir, todos estos valores lo pueden comprobar, es haciendo el mismo procedimiento que les mostré en estos tres casos. Bien, ya que tenemos nuestra tabla, ahora sí lo que podríamos hacer es hacer la ubicación de los puntos en nuestro plano cartesiano para luego poder realizar la gráfica. Entonces, si nos llevamos cada uno de los puntos al plano cartesiano, el primero sería menos 4,2, que sería esta parte. Menos 4,2, que más aproximadamente lo estaríamos viendo por aquí. ¿Sí? Luego el otro sería menos 3,1. Menos 3,1 sería más o menos una aproximada de aquí, por ahí estaría. Y el siguiente es menos 2,0. Menos 2 en X, 0 en Y, estaríamos hablando de este punto. El siguiente sería menos 1,1.
menos 1, 1, que estaría hablando de este punto, 0, 2, 0, 2, 0 en X, 2 en Y. Recordemos que la segunda columna se refiere al eje Y, cuánto sube o cuánto baja. Y luego tendríamos 1,3, 1 en X, 3 en Y. Estaríamos viendo este punto. Y por último 2,4, 2 en X, 4 en Y. Estaríamos viendo este punto. Bien, ahí tenemos ya entonces ubicado nuestros puntos que hemos obtenido. Lo que sigue es, bueno, vamos a realizar el trazo o unir los puntos. Recordemos que, bueno, una de las características que tiene la función valor absoluto es que nos da una gráfica como si fuera una V. Entonces vamos a unir los puntos que hemos obtenido y tendremos, aquí tendríamos una recta de esta manera. Aquí, como sabemos, bueno, esto continúa, por lo tanto esto podemos prolongarlo todavía, no necesariamente tiene que ser solo con los puntos. Bien, ahora la siguiente parte sería de esta manera. Uniríamos estos puntos. Quedando, bueno, de esta manera. Esto, como hemos visto, podemos seguirle dando los valores hacia los dos lados, es decir, la gráfica pues va a continuar, en este caso hacia arriba, y este lado también de esta manera. Bien, ahí está, se fijan, bueno, esto es la gráfica que parece como una V, esa es la característica que tiene la función valor absoluto. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué no quedó a la misma distancia o misma altura? Porque le dimos hasta el valor de menos 4, si le damos el valor de menos 5, iremos viendo que se va abriendo de la misma, o sea, en la misma proporción. Bien, ahí está, esa sería la gráfica de la función x más 2. Aquí lo que también cabe mencionar es que observemos que cuando estás sumándole x más 2, entonces donde el vértice que se da en la gráfica está en menos 2. Ese, bueno, es un tip que igual nos puede servir en algunas otras gráficas. Si aquí hubiera sido menos 2, entonces este vértice lo hubiéramos visto en más 2. Es decir, sucede lo contrario del signo que aparece aquí. Si aquí estuviera, por ejemplo, más 5, entonces se recorre la gráfica a menos 5. Si fuera menos 5, entonces se recorre a más 5, es decir, el signo contrario al que tiene, ahí es donde va a estar el vértice de la gráfica. Bueno, ese es un tip que nos puede servir. Hagamos ahora el análisis de esta gráfica que podríamos encontrar. Por ejemplo, vamos a ver qué sucede con el dominio. Dominio de la función, pues como lo vimos al principio, no hay ninguna restricción para que se resuelva la operación y después aplicarle el valor absoluto. Por lo tanto, el dominio puede tomar cualquier valor positivo o negativo, o incluso con decimales y demás. Entonces, el dominio serían los números reales, y así lo podríamos poner. Ahora, el rango. ¿Qué sucede con el rango? El rango, recordemos que lo vemos en el eje Y o f de x. Entonces, si el rango lo define, es decir, desde qué valores a qué valores se están utilizando en la gráfica. Y no se refiere a los que utilizamos aquí. No, se refiere a que cuáles son esos valores que podemos o que tiene la gráfica. Pues la gráfica vemos que a partir de esta altura que es en Y, en 0, todo hacia la parte de arriba se está utilizando porque hay cierta está la gráfica pasando por toda esta región. ¿Qué sucede desde el punto 0 hacia abajo? Desde el punto 0 hacia abajo no hay nada, pues aquí lo podemos observar.
Entonces, el rango es desde dónde a dónde estamos utilizando o es lo que resulta. Y aquí lo que observamos es que desde a esta altura que es en 0, aquí recordemos que este es el 0, desde 0 hacia arriba, y porque esto va a seguir, esto también, entonces podríamos decir que el rango es desde 0 a infinito. Bien, así es como se define. La otra característica que podemos analizar es si es creciente. ¿Será creciente? ¿Será decreciente? ¿O tendrá los dos? Bien, aquí observando la gráfica, pues vemos que hasta aquí hay cierta, este sería un punto que hace eje de simetría, y entonces, desde este punto hacia acá, vemos que es descendente, es decir, es decreciente. Desde este punto hacia la derecha, vemos que va ascendiendo, por lo tanto es creciente. Entonces, ¿qué podemos definir? Podemos definir que tiene los dos y es creciente desde el punto menos 2, siempre es sobre el eje X, menos 2 hacia allá. Es decir, desde menos 2 hasta infinito, podemos decir que es creciente. ¿Desde dónde a dónde es decreciente? Decreciente, si esta gráfica continúa, esto se seguirá elevando, es decir, seguirá siendo descendente, entonces viene desde menos infinito hasta menos 2. Desde menos infinito hasta menos 2, esta función es decreciente. ¿Sí? Así es como lo podemos definir. Ahora, ¿qué más podemos definir? Es continua porque no se interrumpe la gráfica y será inyectiva. Aquí, bueno, será inyectiva. Lo podemos revisar si trazamos una recta que sea horizontal, una recta horizontal, ¿en cuántos puntos toca? Por ejemplo, esta recta que hemos trazado toca en 2 puntos. Al tocar en 2 puntos ya no es inyectiva. Para que sea inyectiva, recordemos que solo debe tocar en un solo punto. Entonces no cumple. ¿Es sobreyectiva? Esa sería la otra pregunta. Si es sobreyectiva. Tampoco es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque para que sea sobreyectiva dice que el contradominio, que son todos los elementos del eje Y, debe ser igual que el rango. Y el rango, lo acabamos de ver aquí, no es todo el eje Y. El rango es solo desde 0 hasta infinito. Por lo tanto, tampoco es sobreyectiva y pues entonces no es biyectiva. Bueno. Así está, así queda el análisis de nuestra función.